Hola, muy buenas noches a todos. Pues esta noche tengo el gran honor y gusto de presentar a la doctora Lucía Pérez Ricardes. La verdad es que tengo que confesar que soy fan de la doctora. La admiro muchísimo. La voy a presentar. Ella es infectóloga pediatra egresada del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y de la UNAM, y ejerció ejercicio de la infectología en el JIM y el Hospital de la Niñez Poblana por solo 37 años, nada más. Pues bienvenida a este espacio, doctora. Mucho gusto. Es un placer compartir su tiempo ahorita somos 69 pediatras de diferentes partes pues, de México, también de Latinoamérica. Y pues sin duda este espacio lo hemos creado para actualizarnos y pues es meramente sin fines de lucro y es algo para que también podamos llegar a muchos niños de todo el mundo. Gracias, doctora. El micrófono es de usted. Buenas noches, muchas gracias por la presentación, doctora Grecia. Y bueno, pues platicando qué íbamos a exponer el día de hoy y que estamos a punto de empezar la temporada invernal y de infecciones respiratorias virales, pues la doctora Grecia y yo elegimos hablar un poco del virus sincicial respiratorio que pues genera muchas enfermedades, ha generado muchas investigaciones y curiosidad también, ¿no? Entonces empezamos, creo que yo las voy a pasar muy bien. Siempre me gusta tratar un poquito de historia, en este caso es muy breve. Desde 1940 se reportan neumonías en donde no se conocía bien la etiología, se conocían muy bien las neumonías típicas como sería neumococo, estafilococo dorado, pero había algunas neumonías que no tenían las características de las neumonías típicas, que eran purulentas, y no había manera de conocer la etiología, la tecnología no lo permitía. En 1956, en un grupo de chimpancés de experimentación para otras cosas, eran 16 chimpancés, se presenta un cuadro respiratorio agudo caracterizado por secreción nasal, secreción ocular, decaimiento y fiebre. Se estudiaron las secreciones de estos animalitos, la sangre, y se encontró unas partículas, ya se sabía que podía ser un virus, y también se encontró que los sueros de estos animalitos eran neutralizantes para estos virus y pues consideraron que se trataba de anticuerpos, que son inmunoglobulinas G. Lo que llamó mucho la atención es que también el cuidador, que era pues muy cercano a los chimpancés, también enfermó, tuvo una enfermedad bastante considerable, la pasó bien, pero en casa, enfermo, y trataron de recuperar alguna partícula como había pasado con los chimpancés, pero no se logró, pero sí se logró encontrar que había hecho también proteínas sanguíneas o inmunoglobulinas que neutralizaban a estos virus, ¿no? Eso fue en 1956. Un año después, en un brote de neumonía y laringotraquitis en bebés menores de 3 meses, eh, logran recuperar de las secreciones nasofaringeas dos cepas virales casi idénticas a las que habían tenido los chimpancés. Entre ellas había muy pequeñas diferencias, pero eran casi idénticas también. Y decidieron tomar muestras sanguíneas para ver si también había producción de inmunoglobulinas y encontraron que así era, ¿no? Después de este estudio se iniciaron más estudios y se llegó, antes de virus incisional respiratorio recibió otros nombres, pero gracias a la microscopía y que formaba como una tela parecida a una red, le pusieron virus incisional y este tipo de lesión solo se encontraba en los tejidos respiratorios y entonces era un virus que formaba sincicios en la vía respiratoria, ¿no?
A través del tiempo la clasificación viral ha cambiado muchísimo. Son entes de difícil estudio por su tamaño y porque si no están dentro de una célula no están activos. Entonces, actualmente el virus sincicial respiratorio está clasificado en el orden de los mononegavirales, la familia Pneumoviridae, la subfamilia Orthoneumovirus y pertenece a la especie de Human orthoneumovirus. ¿Cómo está conformado el virus? Bueno, son muy parecidos, aunque en sus proteínas son las diferencias entre los virus, pero todos ellos tienen, bueno, no todos. Este tiene una nucleocápside que está encerrada en una envoltura bilipídica. Perdón, voy a tratar de reducir esto. Eso es bilipídica, que casualmente esta cápsula bilipídica contiene, está derivada de la membrana celular que la hospeda, ¿sí? Hay glicoproteína superficial que forma espículas, es muy como está la diapositiva del inicio, tiene muchas espinitas y decían que parecía un pequeño cardo, ¿no? Un mini cardo. Está compuesto su genoma de 15.300 nucleótidos, formando un ARN monocatenario, es decir, de una cadena muy sencilla y que gira en sentido contrario a las manecillas del reloj y por eso se llama en sentido negativo. Y este ARN codifica 11 proteínas. Si recordamos, los virus ARN, como sería influenza y COVID, tienden a variar enormemente sin dejar de contener características específicas de su especie, ¿no? Entonces, el virus sincicial respiratorio en estas proteínas que sintetiza presenta variaciones menores o mayores, pero de estas 11 proteínas que son codificadas por estos nucleótidos, 7 son estructurales, es decir, para formar la membrana, para formar la matriz, etcétera, ¿no? Dos de ellas, dos proteínas que interfieren con la respuesta al interferón, el gamma interferón, pero también en alfa y el beta, intervienen en el control y la eliminación de los virus. Entonces, estas dos proteínas interfieren con los interferones y también hay proteínas para perdón, sintetizan el ARN y proteínas de infectividad y patogenicidad. Entre ellas está la G y la F, muy famosas en este virus. La proteína G nos permite la adhesión inicial del virión a la célula hospedera. Se une fuertemente y eso lo debe a la proteína G. Y la proteína F se fusiona, permite la fusión con la membrana celular de la célula hospedera para poder inyectar sus información genética y poder entonces replicarse, ¿no? Estos virus se propagan entre las células a través de la matriz intercelular y ahí en esa matriz forma sincicios característicos, ¿no? Al formar los puentes en la matriz intercelular es que se forman estas redes llamadas sincicios. Existen variaciones antigénicas entre las cepas de virus sincicial respiratoria. Actualmente se conocen dos subtipos A y B, pero entre ellos, incluso en los A y los B, existen diferencias, variaciones intergrupales de las proteínas que los conforman, ¿no? Las diferencias más importantes se presentan en la proteína G. La proteína G y la proteína F son altamente antigénicas y nos han servido, bueno, han servido a los investigadores para la elaboración de las vacunas, que vamos a hablar de ellas al final, ¿no? La epidemiología. Para mí la epidemiología para los infectólogos es muy importante, ¿no? De hecho, en el COVID vimos el gran desarrollo y el crecimiento del médico infectólogo al conocer las características tanto del virus como de cómo se propaga. Y yo quisiera hacer mucho hincapié en que en cada niño que vemos enfermo con una infección, tenemos que preguntar quién más está enfermo en casa siempre
O si el niño va a la estancia, ¿qué sabemos? ¿Han faltado muchos pequeños a la estancia y por qué motivo? Pero no nada más en las infecciones es importante la epidemiología, también en otras enfermedades, las enfermedades crónicas que no tienen que ver con una causa inicial infectológica. Entonces, no olvidemos que la epidemiología nos da una gran cantidad de herramientas para poder llegar a un diagnóstico atinado y, por supuesto, para poder dar un tratamiento, ¿no? Mecanismos de transmisión del virus sincicial respiratorio. Los mecanismos de transmisión ya están bien definidos para todos los microorganismos, ¿no? El virus, claro, los nuevos microorganismos tenemos que pensar, indagar cómo se transmiten. Generalmente los microorganismos que causan enfermedad en la vía respiratoria, pues se adquieren al respirar, al inhalar por la boca, también pueden entrar por los ojos, es el caso de virus sincicial respiratorio, y en menor grado pueden entrar por el oído, ajá, porque es una estructura diferente. Pero cuando a mí me dicen, doctora, ¿cómo puedo evitar que mi niño se enferme como se enfermó el hermano de gripe? Pues es muy difícil, porque para prevenir una diarrea podemos lavarnos las manos, comer solo lo que se guisa en casa, no andar mucho tiempo exponiéndose cuando hay alguna epidemia viral que causa diarrea. Pero respirar, pues no se puede detener ni controlar, ¿no? Tenemos que salir a hacer las compras, etcétera, ¿no? El mecanismo de transmisión del virus sincicial respiratoria está bien estudiado que es a través de gota grande. Las gotas grandes de flush, que son de 10 a 100 micras, se emiten a través de la tos, del estornudo, al respirar y al hablar. Entonces todo el tiempo estamos emitiendo gotas grandes y si estamos enfermos de algo o estamos incubando una enfermedad, ya la estamos transmitiendo, ¿sí? Mm, la gota pequeña o aerosol está muy controvertido en virus sincicial respiratoria, sí se transmite. En algunos casos, los individuos de una misma comunidad, de un hogar, no han estado en contacto con el enfermo, pero han entrado a los sitios donde el enfermo ha permanecido y se contagian. Entonces se cree que sí se puede transmitir por gotas pequeñas en mucho menor grado que la transmisión por gota grande. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre gota grande y gota pequeña, además del tamaño? La gota grande perdura a un nivel eh, al que se elimina. Si estoy parada y toso, bueno, pues será 1,5 metros, no soy muy alta, tal vez 1,20 centímetros, y perdura esa altura no más de 90 centímetros de distancia. Rápidamente cae al suelo. Ajá, cae, se precipita porque es muy pesada. Entonces, para contagiarme, pues necesito tener cercanía importante con el enfermo. Eso pasa en el hogar, ¿sí? Eso sí pasa en el hogar o tal vez en algún trabajo donde tengamos muy cercanos a nuestros compañeros, ¿no? O en una estancia infantil donde el cuidador de los niños tiene que estar muy cercano sobre todo a los bebés. Y la gota pequeña, algunos autores dicen que es de 5 a 10 micras, otros dicen que solo debe ser menor a 10 micras, en fin. Pero menor de 10 micras son muy, muy ligeras y flotan en el aire. Flotan por bastante tiempo y pueden recorrer distancias hasta de 30 metros. Entonces, cuando yo visito la habitación donde hubo un niño o un adulto que tiene una enfermedad que se transmite por gota pequeña, aunque la persona ya se haya retirado, se va a contagiar. Ejemplo, el consultorio, ¿sí? Llegamos al Seguro Social con mi niño a consulta. Entra un niño con varicela, lo atiendo, se va y entra un niño al que no le ha dado varicela ni tiene vacuna, le va a dar varicela. Ajá. ¿Por qué? Porque las gotas pequeñas quedan suspendidas en el ambiente. ¿Qué enfermedades se transmiten seguros por gota pequeña? Varicela, sarampión y tuberculosis. Pero hay otras, pero son las más conocidas, ¿no?
que la bacteria va emitida en gotas menores a 10 micras. A veces no creemos que el paciente no ha estado en contacto directo con alguien con varicela y lo mismo nos pasaba en la epidemia del 90-92 con el sarampión, pero es que la sala de urgencias del Hospital Infantil de México, que entonces yo trabajaba ahí, pues estaba lleno de niños con sarampión y el que entraba y no estaba protegido, pues a los pocos semanas ya tenía sarampión también, ¿no? Aunque no hubiese estado en contacto con los niños. Se ha demostrado que un hijo en edad escolar que tiene una reinfección con el virus, tenemos durante la vida muchas reinfecciones con este virus, y las reinfecciones se manifiestan como una gripe menor de 1 o 2 días, la lleva al hogar y se contagia a la familia. Pero si en la familia hay un hermano pequeñito, lactante, este tiene altas posibilidades de tener una enfermedad grave, ¿no? En la temporada de la infección por virus incisional respiratorio, el 50% de las familias es contagiada por un hijo, perdón, ajá, por un hijo. Pero también existe la autoinoculación, como con muchas infecciones, las dos últimas que sabemos que nos podemos autoinocular es el COVID y la influenza, ¿no? Cuando tosemos, estornudamos, podemos dejar nuestras secreciones microscópicas, las gotitas de flush, en mesas, sillas, la computadora, los platos, los vasos donde tomamos agua, se pueden quedar ahí las secreciones. Recogemos nuestros utensilios contaminados y bueno, no nos estamos lavando las manos constantemente, entonces nos tocamos los ojos o la nariz y nos autoinoculamos, ¿no? La permanencia del virus incisional respiratorio en superficies es hasta de 6 horas, ¿no? El periodo de incubación va de 2 a 8 días, pero puede ser mucho menor cuando es la primera infección, la primera vez que nos infectamos, que sucede a muy temprana edad. ¿Qué población está afectada? Recordemos que estamos hablando de pura epidemiología. Es el principal patógeno en los primeros 5 años de vida. No hay otro que cause más problemas. Hace 20 años tal vez rotavirus le ganaba, pero ahora con la vacuna pues casi ya no vemos rotavirus, ¿no? O vemos un rotavirus muy leve. Predomina en menores de 5 años y en adultos mayores. Los adultos mayores también llegan a tener cuadros importantes, pero nunca la población afectada es tan grande como en los menores de 5 años. La primera causa de internamiento de bronquiolitis y neumonía, aunque la carga de la enfermedad con estas complicaciones se aprecia en todas las edades. Ujú. En países en vías de desarrollo, como podía presumirse que es México, se han reportado muertes anuales hasta de 200,000 por esta causa. En 2015, por ejemplo, tenemos 33 millones de infecciones respiratorias graves por el virus sincicial graves, ¿sí? No todas las que hubo. Y de ellos murieron casi, bueno, 120,000 muertes. Eso fue hace 10 años. Se presume y se estima que en el primer año de vida hasta el 70% de todos los menores de 1 año van a tener la infección, ¿sí? Es casi inevitable. Ajá. Y aunque el feto recibe IgG materna neutralizante específica para virus sincicial respiratorio, es muy poca la cantidad, es pobremente protectora, porque además disminuye rápidamente. A los 40 días de vida extrutenina ya podemos tener no detectable esta inmunoglobulina, aunque hay bebés que tienen esta inmunoglobulina detectada hasta los 6 meses, pero en cantidades mínimas, que ya no son protectoras. De ahí que los bebés menores de 6 meses se enfermen. El 75% de los bebés con infecciones graves por virus sincicial respiratorio, ojo, bien importante, son previamente sanos, no tienen la comorbilidad que nos asusta. Ajá, pero se ve esta población en menores de 5 meses, ¿no? Entonces, cuando tenemos pacientes en vigilancia muy pequeñitos,
hay que advertir a la madre, al padre, a la familia, que tratemos de que el bebé no esté en contacto con enfermos. Ahora, el problema grave es que la transmisión de los virus respiratorios se da con gran intensidad pocos días antes del primer síntoma, 3 a 4 días. Entonces, cuando el hermano ya está enfermo, el bebé ya se contagió, ¿sí? ¿Y cuáles son los bebés de mayor riesgo? Casualmente no entran los recién nacidos, es de los 30 a los 90 días. Hay recién nacidos, sobre todo los prematuros, que pueden tener enfermedad grave, pero los recién nacidos de término se cree que tienen este periodo de protección por esta inmunoglobulina materna que reciben. Pero después del periodo neonatal, viene un periodo de mucho riesgo para tener una enfermedad. ¿Qué favorece esto? El hacinamiento. Hay personas que viven en casas muy pequeñitas o tienen una casa donde en la misma habitación se come, se cocina, se duerme, ¿no? Entonces eso es hacinamiento. La pobreza no es que no tengan dinero nada más, sino que la pobreza obliga a tener una casa pequeñita, con muchos habitantes en la misma casa, sin ventilación. Si ustedes cuando viajen y van en la carretera, en la autopista, vean casas que no tienen ventilación. Ahí viven familias muy grandes. Si no hay ventilación, los patógenos respiratorios se adquieren fácilmente, ¿no? La ubicación geográfica, se dice que en los climas tropicales la intensidad de la enfermedad es alta, no siempre, pero está este riesgo y no se da solo en epidemias, sino que queda una pequeña endemia. Ajá. Y ser varón es factor de riesgo también. Se enferman se enferman igual niños y niñas, pero evolucionan a la gravedad con más frecuencia el varón, el bebé varón, ¿no? La morbimortalidad está asociada en algunos países, no en los países desarrollados, con comorbilidades. A mí me aterra saber que un bebé pequeño con alguna patología pueda infectarse con virus sincicial respiratorio. ¿Qué patologías son? Las cardiopatías, principalmente las cianógenas, congestivas. Ajá. Los neumópatas, aquí entran los prematuros con la neumopatía de la prematurez, pero también entran los niños con fibrosis quística, los pacientes que tienen síndromes donde se acompañan de cilio respiratorio inmóvil. Ajá. Todos ellos son de mucho riesgo para tener una enfermedad grave. Y en menor casualmente en menor frecuencia los inmunocomprometidos, como serían los usuarios de quimioterapia, de algún inmunoregulador, de esteroides, etcétera. Ellos son de menos riesgo para tener una enfermedad grave y fallecer. De la prematurez, todos son de riesgo, pero aquellos menores de 29 semanas es un peligro grande. ¿Por qué? Porque las, los anticuerpos maternos, la IgG, atraviesa la barrera placentaria en gran cantidad hasta la semana 30-32. Entonces, estos bebitos casi no recibieron inmunoglobulina materna protectora. Entonces, están en mucho riesgo. Las concentraciones en estudios recientes se ha visto que las concentraciones bajas de vitamina D exponen a infección de virus sincicial respiratoria grave. Ajá. No, los estudios no se han hecho buscando bebés para hacer determinación de la vitamina D, sino cuando ya están enfermos se hace la determinación, entonces no sabemos si se consume o simplemente no la tuvo, ¿no? Entonces también es algo que se ha promocionado mucho en los últimos años, dar a todos los bebés vitamina D complementaria por vía oral. Ajá. Existen gotas de Cavizol, es una de ellas, ¿no? Cuando como circula, la circulación de los virus se ha visto sin predominancia ni un patrón definido. Hay temporadas donde predomina solo A o solo circuló el subtipo A y hay temporadas donde circula solo el B o hay temporadas donde circulan los dos. Igualmente, no importa el serotipo, perdón, el subtipo de virus sincicial respiratoria en cuanto a la intensidad de la presentación en ese momento de la enfermedad. Es
es igual, pero sabemos que hay dos serotipos, ¿no? La temporalidad o estacionalidad de los brotes, es decir, tiene su estacionalidad como la influenza. Ajá. Ocurre en todo el mundo en la estación de frío. Ajá. La duración de la temporada depende de la ubicación geográfica. Hay grandes diferencias a veces por la temporada, ¿no? En los climas fríos la temporada está más marcada. Se predice el inicio de la temporada, cuándo va a empezar. Ahorita ya todos estamos esperando la semana 40, es cuando se predice que va a empezar. Estamos en la semana epidemiológica 36. Nos quedan 4 semanas de disfrute para los que tienen bebés, ¿verdad? Y en la 40 empieza la temporada. Pero no define, no se puede predecir con qué características va a venir. No sabemos si es A, si es B, si vienen los dos, si viene va a haber muchas población susceptible. No sabemos hasta que llega. Empezamos a ver cómo llega y a veces la llegada es así súbita y tenemos los pediatras muchos pacientes hospitalizados o con muchos pendientes porque se pudieron ir a casa, pero hay que estar vigilando al niño, venga otra vez a consulta, etcétera, ¿no? Se reconoce duración de las temporadas entre 13 a 23 semanas. Ahorita van a ver que nuestra vigilancia de enfermedades es de 32 semanas, ¿sí? La de enfermedades respiratorias virales tenemos vigilancia epidemiológica. En climas cálidos perdura como endemia, también eso lo vamos a ver ahorita, ¿no? Y se atribuye que haya endemia que perdure aún en época de calor a muchos factores, tanto ambientales como sociales. Y aquí está, no sé si, bueno, a mí me tapa eh, el título, no espero que a ustedes no, una barra que me indica que se sigue grabando. Miren, Sí, sí, está esta bien. diapositiva. Esta información está disponible para el que quiera entrar, ¿no? Hasta para la cocinera. Ahorita al final les voy a dar las páginas. Esta diapositiva me muestra la temporada de infecciones respiratorias virales en la temporalidad o la interestación finales de diciembre e inicios del 25. Les quiero explicar eso. Aquí empiezan la temporada del 24-25 en la semana 40 del 24 y terminó en la semana 20 del 25. Estas dos, siempre van a ver eso así. Estas dos que tienen puntitos, quiere decir que todavía la publicaron en tiempo, pero todavía hay estudio de secreciones que van a tener que agregarse aquí si salieron positivas. Entonces, y aquí está la nota, ¿sí? Ok. Este azul es el virus sincicial respiratorio, aquí está, ¿no? Y vean cómo empieza, hay poquitos y 8 semanas después ya estamos bien atentos. Esto es como finales de noviembre, ¿no? Este es rinovirus. Vean cómo se mantiene, pero no crece mucho. Este se mantiene siempre. Ajá. Y este va creciendo. Tenemos el acné. Vean aquí, esta es la de las más grandes. Esta es la 1 de enero. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué creció tanto? Porque acá nos fuimos de pachanga con la familia, nos hospedamos todos en un Airbnb o todos la pasamos en casa y los contagios suben, ¿sí? Lo mismo pasa con COVID e influenza. Y hay un dicho muy feo, a los pediatras no nos tocan, pero nos toca saber de los abuelitos. Dice enero y febrero, desviejadero, ¿no? ¿Por qué? Porque después de las fiestas vienen los contagios. Y en COVID, en el 22, cuando ya nos creíamos haber librado del COVID, que no estaba predicho así, sino hasta el 24, en esta temporada se fue hasta arriba. ¿Por qué? Por esta temporada de frío donde cerramos las ventanas y nos reunimos con la familia. Entonces vean la temporalidad, esta es la temporalidad o estacionalidad del virus sincicial respiratorio. Más o menos aquí es abril. Ajá, y aquí terminan la vigilancia estricta. Se sigue haciendo estudios, pero ya no con tanta intensidad.
Vean ustedes otra vez, es la etapa, la temporada de influenza, pero se estudian otros virus respiratorios. Aquí no incluí influenza, solo incluí otros virus. Y vean, se lleva a Las Palmas el virus sincicial respiratorio y después queda el enterovirus rinovirus, que en este año, allá como por junio hasta agosto, tuvimos un brote muy grande de rinovirus y enterovirus. Todos los agripados y neumonías eran por enterovirus, ¿no? Cuando podíamos hacer el panel viral. Y vean cómo hay otros de mucho menor frecuencia, como el metaneumovirus, también tuvimos mucha. Esto es 24-25, recuerden, ¿no? O sea, esto ya pasó, no va a empezar, esto ya pasó el año pasado y el inicio es del 25. Y aquí por edad, vean, esto es en menores de un año. Ninguna barra es de un periodo solo de un año. Estas son 3 años y estas son, creo que son 3 años también. Pero vean cómo desciende, pero nunca desaparece, porque queda como endemia y todos estos son reinfecciones. Volvemos a adquirir al virus y nos puede dar cada año, no ser influenza, sino ser virus sincicial respiratorio o cada 2, 3 años. ¿Por qué? Porque la inmunidad que se genera en esta edad, nuestro sistema inmune es aún inmaduro y no es suficiente. Es como la vacuna de tétanos, 5 dosis, la última a los 5 años para tener, o para bordetela, 5 dosis, igual aquí, el virus sincicial con una infección no le basta y seguimos teniendo hasta que ya más o menos no las tenemos y luego viene la inmunodecrescencia. Y vean cómo a mayores de 65 ya nos puede dar otra vez a una población más grande, nos puede dar este virus y también causarnos neumonía. Esta ya es la de este año. Vean cómo llegó a la semana 39. ¿Por qué? Porque la 40 ya empieza la vigilancia más extensa, se hacen más pruebas. Las USME, las unidades, son unidades que tenemos, creo que tenemos en el país como 480 y del sector salud y como 50 del IMSS. ¿Sí? Se toman muestras de pacientes que llegan con síndrome de no, con problemas respiratorios, desde una gripe banal hasta los que llegan con discreta dificultad respiratoria y van a requerir de hospitalización, ¿no? Entonces vean cómo en esta es la endemia de virus incisional respiratorio, ajá, este sigue, los colores se van a mantener en otros virus. Cuando ustedes visiten influenza y COVID, no se mantienen colores porque no estamos hablando de otros virus, ¿sí? Vean el bocavirus, el enterovirus, los coronavirus, donde se incluye el SARS-CoV-2, ¿sí? ¿Y cuál otro? Me falta uno, un verde, ¿no? Bueno, pero este es el rinovirus que también tuvimos. Miren, se fue hasta arriba el rinovirus en esta temporada, digo, abril, mayo tal vez. Ajá, se fue. No me sé a qué número. Las semanas ya están establecidas igual todos los años, ¿eh? Por eso les digo, aquí ya llegó a la 39. ¿Por qué? Porque en la 40 ya va a empezar la vigilancia extensa de los virus que causan infección respiratoria. Muy bien. La patogénesis. Bueno, pues el virus entra por la vía aérea, ahí se inocula en la mucosa. Ajá. La nasofaringe es un lugar que les gusta mucho instalarse a los virus y a las bacterias. Ajá. La célula blanca es el epitelio respiratorio tipo 1 en toda la vía respiratoria y la transferencia a través de los puentes intracitoplásmicos. O sea, el virus entra a la célula respiratoria, se duplica, se replica y cuando la célula está llena de virus se rompe y a través de los puentes se rompe esa célula, se fija en los puentes intracitoplásmicos, se va fijando y vuelve a entrar otra célula para invadirla, romperla y causar necrosis. Eso es lo que el virus hace. ¿Qué hace nuestro cuerpo? Primero hay un infiltrado mononuclear bronquiolar en la luz. Ahí hay mononucleares que se convierten en macrófagos para fagocitar el antígeno que es el virus.
También llegan células dendríticas, por excelencia la célula fagocitadora, y empiezan a incluir en su interior a los virus para destruirlos, pero también para llevarlos a presentar a los linfocitos e iniciar la respuesta inmune. Pero a la par de la respuesta inmune se da la respuesta inflamatoria. Entonces, esta infiltración oblitera estos bronquiolos tan estrechos, ¿no? Son vías muy pequeñitas, 75 a 300 micras. Ajá, son de luz muy estrecha. Entonces, el desecho celular necrótico empieza a obstruir las vías respiratorias muy pequeñas, ¿no? Y entonces, en la obstrucción entra el aire, pero no puede salir, entonces se hiperinsufla los alveolos, pero ese aire se va absorbiendo y se colapsa el alveolo cuando se pierde todo el aire y se convierte en múltiples atelectasias, ¿no? Son pequeños bronquiolos que nutren pequeños grupos de alveolos y se van formando atelectasias. Pero también hay un infiltrado dentro del bronquio formado por macrófagos también, que son los mononucleares, los neutrófilos, y hay edema, liberación de proteínas, se abren los capilares y entonces se aumenta la obstrucción, favoreciendo la hiperinsuflación y finalmente las atelectasias. En los niños que han muerto, algunos en las autopsias, se aprecia que al final ya el pulmón está fibrótico, hay fibrina y ya en teoría ese pulmón ya no se iba a recuperar, ¿no? El bebé muere de problema respiratorio, ¿no? La regeneración del epitelio inicia 3 a 4 días después de que inicia esta necrosis y este infiltrado. Ahí empieza 3 a 4 días después. La célula ciliada del epitelio respiratorio tan importante no inicia su recuperación hasta 2 semanas posteriores y este epitelio enfermo se recupera hasta 4 a 8 semanas después. De ahí que los bebés que tienen un problema importante con la enfermedad del virus sincicial respiratorio deben permanecer en el hogar 2 meses, no pueden salir. Y a veces esto es muy difícil porque el bebé se enferma en noviembre y tienen programado irse de vacaciones, ir a ver a la abuela, al abuelo, a hacer fiestas, ir a las posadas. No, el bebé se tiene que quedar en casa 2 meses sin estar expuesto al frío, al polvo, a la ceniza en nuestro estado y a otras infecciones, ¿no? Recuerden que hay muchos, ya vimos todos los virus que se van a vigilar extensamente en esta temporada que viene. ¿Y qué afecta más? ¿La carga viral? ¿Recibió una carga viral el bebé muy alta o es la respuesta inmunoinflamatoria? ¿Cuál es la causante de la gravedad? Porque hay enfermedades hay enfermedades infecciosas donde la reacción inmune inflamatoria es la que causa mayor problema, como sería en la tuberculosis secundaria, ¿no? Entonces, el bebé recibe IgG de la madre contra IgG contra el virus sincicial en la semana 30 a la 32, pero solo dura poquito tiempo, ¿no? No tiene más de 40 días de vida extrauterina con su inmunoglobulina, ¿no? El bebé al recibir el virus en la mucosa respiratoria va a producir IgA específica. Ajá. Todas estas células que mencionamos que se reúnen en la luz de los bronquiolos, el resultado final de todo su trabajo va a ser IgA dimérica. Ajá. Si esto es eficaz, se va a notar la replicación muy reprimida, la replicación viral muy, muy reprimida. Ajá. Pero a veces el bebé no tiene madurez para producirla y la replicación continúa y la infección sigue bajando, ¿no? La IgG, ya les comentaba, producida por el bebé en primera infección, es muy pobre en calidad, sí, todavía no saben producir, no tienen todos los elementos linfocitarios para producir IGs en general, pero la que más nos protege es la IgG, de calidad y de cantidad. Y además, la primera IgG que se produce
como respuesta a una infección, hablando de virus sincicial respiratorio, es muy débil en su actuar de neutralizar al virus. Conforme pasan las semanas, se va fortaleciendo, pero pues claro, yo la necesito ahora que tengo una carga viral importante, ¿no? Entonces, todas estas características de la inmunidad de los lactantes favorece que la prima infección progrese y vaya más allá de una gripe, ¿no? Se requieren de varias infecciones secundarias para tener buen nivel y calidad de IgG, ¿sí? O sea, se describe que la segunda infección por virus sincicial respiratoria va a ser a los 18 meses de edad en adelante, ¿no? Y bueno, hay bebés muy suertudos que los síntomas en la primera infección van de un resfriado menor y otros no, con mucha suerte o con mucha inmadurez inmunológica, llegan a tener neumonía grave, ¿sí? La infección primaria se da en los primeros 18 meses y a partir de los 18 meses las reinfecciones. Los textos la llaman infección secundaria. Pero yo quise tomar el término reinfección porque a veces hablamos de una infección secundaria como una complicación de una primaria viral. Entonces, las reinfecciones por virus sincicial respiratorio se da a partir de los 18 meses. Síntomas. Bueno, generalmente la preinfección por virus sincicial respiratoria es sintomática. El primer contacto va a dar síntomas y varían desde un resfriado hasta la bronquiolitis o neumonía grave, ¿sí? Puede ser causa de otitis media, ya sea por el mismo virus. Muchos otorrinos dicen, no, los virus no causan otitis. Claro que causan otitis. Puede ser primaria, se ha encontrado el virus de influenza, el virus de sincicial respiratorio en líquido de una otitis en líquido óptico en la cavidad del oído medio. Ajá, se han hecho muchos estudios, se funciona. Eso lo hace el otorrino y se ha encontrado partículas virales que están causando el problema o secundaria, ¿no? Por un neumococo, un estafilococo, un estreptococo, ¿no? Hasta otras bacterias. La bronquiolitis se define como una enfermedad viral con las siguientes características. Se presenta en los meses de invierno. Afecta a bebés de 0 a 18 meses y presentan sibilancias. Generalmente se cursa con 2 a 3 días de fiebre menor, congestión nasal y rinorrea. Después del cuarto día, o sea, en el quinto día o el mismo cuarto día, inicia con tos que puede ser persistente, taquipnea, aumento del esfuerzo respiratorio, aleteo nasal, con tiraje intercostal, subcostal o supraclavicular y las sibilancias. Y es una enfermedad viral, puede estar causada por otros virus, ajá, pero el que mayoritariamente causa bronquiolitis es el virus sincicial respiratorio. Esta es una gráfica en donde vemos qué síntomas tienen los pacientes que van a hospitalizarse, que es la barra azul fuerte, y la barra clara son los ambulatorios, pero vean, los que van a hospitalizarse, ningún otro síntoma llega a este nivel. Vean que son estos los de hospital. Van a tener fiebre, tos y congestión nasal. Pero también eso van a tener los niños que no se hospitalizan, pero van a tener menos tos. Ajá, van a tener más taquipnea, incluso van a tener cianosis, ajá, hipoxemia, dificultad para comer, etcétera, ¿no? Entonces, vean cómo los síntomas más frecuentes son fiebre, tos y congestión nasal, tanto en los que van a requerir hospital como los que no se hospitalizan. La evolución a bronquiolitis o neumonía es hasta el 70%. De estos, no todos son graves. Hay bronquiolitis que se pueden ir a casa si la madre es cuidadosa. Ajá. El resto padecen una infección banal, puede ser solo el 30%, y los datos otra vez fiebre baja, rinorrea y congestión nasal. Se refiere que más allá de 38,5 es muy raro el bebé que tiene una temperatura mayor a esa cifra, ¿no? Y la bronquiolitis o neumonía nos debe alertar que hay tos constante, taquipnea y dificultad para respirar. Otra vez, la reinfección se da a partir de los 18 meses. Y bueno, aquí pacientes menores de 6 meses, bronquiolitis, vean, un montón, ¿no?
y los ya mayorcitos ya no, porque ya son reinfecciones. 2 años ya es reinfección. Es muy raro que un niño de 2 años esté en infección primaria. El croup o laringotraqueitis, ajá, en menor grado, traqueobronquitis, vean, en niños grandecitos, infecciones gripales, síndromes gripales, también en niños grandecitos, y otitis media es por igual casi, ¿no? ¿Para qué me sirve la radiografía de tórax? Algunos autores dicen, no, mejor mire, no le tome radiografías porque va a tener muchas atelectasias y se va a ver opaquita la placa y usted va a creer que tiene neumonía y le va a querer poner antibiótico y mejor no. Entonces hay quien se propaga que no le ponga a menos que realmente tengas una hipoxemia importante, el niño tiene fiebre muy alta, tus estudios de laboratorio te indican que está comprometido, por ejemplo, la procalcitonina muy alta, la PCR muy alta, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Pues que hay hiperinsuflación en alguna zona e hiperlucidez. Va a haber abatimiento de diafragmas, atelectasias, infiltrados intersticiales difusos, o sea, en moteado, ajá, y zonas pequeñas de condensación que podrán corresponder a atelectasias y no a neumonía bacteriana. ¿Qué manifestaciones poco frecuentes nos puede dar la infección del virus sincicial respiratorio? Bueno, es muy rara en neonatos menores de 3 semanas, a menos que haya sido muy prematuro, ¿no? Y esté en la etapa todavía de hospital, manejado en el hospital. Incluso hay brotes en salas de prematuros, ¿no? Y se presenta con muy pocos síntomas en neonatos de término. Probablemente debido a la acción de la IgG materna que decíamos que es cuando le va a durar, ¿no? Le va a durar 30, 40 días. Hay algunos pacientes que han manifestado complicaciones como las neurológicas, las cardíacas y sistémicas, pero son muy raras y se han atribuido más que nada a una respuesta autoinmune. Todas las infecciones pueden tener una respuesta autoinmune después de la infección, es decir, me da el cuadro diarreico o el cuadro respiratorio, me mejoro bastante, estoy mejor y a los pocos días, más o menos entre 7 a 14 días, manifiesto una cardiopatía o una meningitis o una encefalitis o una artritis, por ejemplo, y es una respuesta autoinmune algún antígeno del microorganismo está compuesto algo muy similar de nuestros tejidos, del tejido conectivo generalmente, y al atacar al virus también ataca a nuestros tejidos. Los ejemplos son fiebre reumática, el síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo, ¿no? Pero es muy raro esto con el virus sincicial respiratorio. ¿Qué complicaciones debemos ver? Pues bueno, la otitis media aguda recurrente. Se habla que en las otitis serosas tiene mucho que ver la lesión que dejó el virus sincicial respiratorio. Esto no se ha comprobado, pero se habla de que la otitis recurrente seguramente tuvo alguna injerencia el virus sincicial. Las apneas en el periodo agudo se presenta en prematuros, ¿no? Hasta en el 20% de ellos y se da al inicio de la infección, puede ser como el primer síntoma, ¿no? Les digo, ha habido brotes en salas de prematuros. Infecciones bacterianas secundarias, es bien raro, y los agentes involucrados son el neumococo y Haemophilus influenza, no el de la vacuna, el que no tiene una letra, el de la vacuna es Haemophilus influenza B y los no tipables. Estos también nos pueden causar enfermedad, complicando una infección viral. Y en los pacientes ya que requirieron un tratamiento intensivo por la complicación respiratoria, pues podemos ver estafilococos, no solo el dorado, también los coágulas A negativo, que son los albus, Bordetella pertussis, parapertussis, neumococo, Moraxella catarralis y Haemophilus influenza no tipable. Generalmente la vacuna, si no somos antivacunas, la vacuna es extraordinariamente protectora. El diagnóstico. Bueno, yo les diría que el diagnóstico es clínico de bronquiolitis o neumonía. Saber qué virus es, sí voy a necesitar algunos datos.
Cuando ya empezó la temporada, acuérdense, la temporada 40, la semana 40 es inicio de temporada, ¿no? Ya nos faltan 4, estamos en la 36. Enfermos en el hogar, eso es bien importante. O en la estancia infantil, hay que preguntar, ¿qué sabe usted de la estancia? Hay niños enfermos, hay niños que han faltado. O si trabajamos en algún hospicio, como sería la Casa de la Familia Poblana, la Casa del Sol, ahí los brotes se dan, pero bien sabrosos, ¿no? El diagnóstico molecular en secreción nasal o nasofaringia. Este diagnóstico se hace a través del RT-PCR, que son las siglas en inglés de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, ¿sí? Y con la misma técnica se puede hacer la carga viral. Realmente la carga viral no la hacemos como diagnóstico, solamente identificamos en muestra nasofaringia si hay o no virus. Este virus, si viene, ya viene el diagnóstico molecular, ya viene incluido en el panel viral para patógenos respiratorios, ¿no? El FINARRAY o el MALDI-TOF, no sé, el que tengan en su hospital o si trabajan en un privado, el sector salud y IMSS no lo tiene, pero pueden apoyarse en la prueba. En algunos lugares no es tan costosa, no es una prueba barata, sí cuesta 4,000 pesos en los lugares muy baratos, pero hay padres que quieren saber qué le pasa a su bebé, ¿sí? También la muestra de lavado nasal, la que se toma para el RT-PCR es un raspadito en nasofaringe. Es la misma toma de muestra que el COVID, ¿no? Pero el lavado nasal sí ya implica otras cosas y es difícil hacerlo, o de aspirado traqueal. Aquí necesitamos que el paciente prácticamente está hospitalizado ya, ¿no? Y la serología, es decir, la identificación de inmunoglobulina específica, no está disponible en laboratorios clínicos. Es usada más que nada en la investigación. El tratamiento es paliativo. Cuando oímos paliativo pensamos en algo muy grave. No, el tratamiento es solamente para mejorar y estar cómodo, dejar cómodo al bebé y a la familia, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues si el bebé ya no puede comer o tiene una frecuencia respiratoria mayor a 60, hay que hidratarlo en forma endovenosa y hay que dejarlo en ayuno, ¿sí? Oxigenoterapia está muy controvertido si le voy a dar oxigenoterapia o no, pero se recomienda si tienes menor a 90. Si tienes 90 no le des oxigenoterapia. Si tienes menor a 90, tienes 85, le puedes dar oxigenoterapia, ¿sí? Si no hay mejoría con la oxigenoterapia habitual, le puedes dar alto flujo de oxígeno. Yo realmente no he tenido necesidad de manejar esto. Me dicen que lo leí, 2 litros por kilo de peso. Mantener permeable las fosas nasales, porque acuérdense que hay congestión. De por sí el bebé está teniendo dificultad respiratoria. Hay que mantener las fosas limpias, lavadito nasal, tal vez algún oximetazolina para disminuir la congestión y el bebé se sienta más cómodo, ¿no? Podemos nebulizar solución salina al 3%. Está muy controvertido. ¿Para qué es el 3%? Habitualmente la solución salina que usamos para nebulizaciones es al 0,99%. Aquí está elevado 3, 4 veces, ¿no? Es para fluidificar las secreciones. Las secreciones suelen ser muy espesas, ¿no? Pero hay gente que le dice a mí me va muy bien, hay investigadores que le dicen no sirve de nada, pero bueno, lo pueden probar, ¿no? Nebulizar con broncodilatadores esteroides, cada día hay más controversias, incluso hay guías mexicanas donde dicen no le sirve de nada, pero los autores no se ha hecho un estudio bien llevado, dicen que de 7 niños que se nebuliza con esto, uno tiene mejoría. A lo mejor anecdóticamente, es decir, sin ningún estudio, sin observar, vemos que le va bien y se lo dejamos, ¿no? Pero bueno, cada día hay más personas apegadas a que sí funcione, ¿no? La ribavirina nebulizada, aquí les quiero, porque lo he visto, la ribavirina para nebulizar tiene que ser en esa presentación, no es la que se toma, porque la que se toma tiene eh, vehículos y le vamos a nebulizar a un niño un vehículo que no sabemos si le va a dar más congestión, más inflamación. Y se recomienda que se
nebulice mínimo en forma continua 12 horas hasta 22 horas al día por 3 días seguidos. Entonces eso no lo vamos a lograr, ¿no? No, la ribavirina que hay en el comercio no sirve para nebulizar, ¿no? Y tenemos en estudio este antiviral, Siresovir, está en fase 2 con muy buenos resultados, están por pasar a fase 3 a ver qué resultados nos dan, ¿no? La prevención, bueno, sobre todo para los niños que nacen en la temporada. Recientemente conocí a unos trillizos que nacieron en esta temporada. En 4 semanas van a estar, pues porque son bebés prematuros, de pesito bajo, fuertes, pero están en riesgo, pues, ¿no? En el hogar, seno materno, higiene de manos y todos los cuidadores del bebé deberían usar cubrebocas en esta temporada, ¿no? Sobre todo si tiene un riesgo. Todos. No, y no se vale que el besito y que el niño, el hermano, yo soy partidaria de que sí, los hermanos convivan con el bebé, pero hablando de virus sincicial respiratorio y complicación en niños sanos y pérdida de niños sanos es difícil, ¿no? En los hospitales, muchos de nosotros trabajamos en hospitales, la higiene de manos, cuando estemos en el área de pacientes respiratorios. Hay que usar guantes, batas y gogles o lentes cuando visitemos infectados del virus sincicial respiratorio, porque el virus entra por los ojos. Limpieza de superficies constante en zona de... Hay que ubicar a los niños. Tal vez no podemos tener un cuarto solo, pero todos los que tienen infección respiratoria deben estar ubicados en una misma zona para poder facilitar todas las medidas, ¿no? Les sea cubrebocas y lentes y de preferencia cuarto individual. Eso sí se puede tener en un hospital privado, pero son muy pocas las personas que tienen a ese acceso, ¿no? Prevención. Seguimos en la prevención para los niños de mucho riesgo. Podemos usar en nuestro país la inmunización pasiva con Palimizumab. Se usa desde 1998, 15 miligramos, ya tiene de 27 años, 15 miligramos por kilo, se aplica cada mes a partir de septiembre durante 5 meses, ¿sí? Septiembre, marzo. Y está Motabizumab, que tiene muy buena protección, pero tuvo efectos colaterales muy serios y salió del mercado. Y actualmente el Nirsevimab de una sola dosis es muy costoso, esta es la marca, pero es una sola dosis. Y si me va a evitar que el niño vaya a terapia intensiva y es costoso, yo no creo que cueste más que una estancia de 10 días sin complicaciones. Si se complica, se queda más en terapia intensiva pediátrica, ¿no? Esta se aplica en muchos países que pueden costearlo, en Estados Unidos, Canadá, Alemania, ¿no? Este es el nombre. No sé si se consigue en México, un colega quedó de avisarme, lo quería hace como una semana y no me ha avisado. Por ejemplo, el Hospital Ángeles sí les consigue lo que quieran, pero se los consigue a precio de oro, ¿no? Y las vacunas. Ha habido diversas vacunas desde 1960, pero ha tenido efectos adversos muy graves en los bebés que la recibieron. Entonces, vacuna como tal realza la respuesta patológica. Ajá. Entonces los bebés fallecían, ¿no? Los vacunados, los otros no. Entonces ha sido muy limitado la elaboración de vacunas. No hay ahorita en estudio una vacuna sí hay, muy pocas para el lactante. ¿Qué se decidió pues a las farmacéuticas no dejan de tener buenas ideas? Hay que vacunar a la madre, así como la vacunamos para tosferina y pasa anticuerpos en la semana 30. Si tú vacunas a la madre, ella va a producir en esa temporada, en la semana 30, 32 a 36, su elaboración de anticuerpos va a ser muy alta y va a pasar por la placenta, ¿no? Esta vacuna se ha trabajado, hay una de Pfizer, la otra casa farmacéutica, no sé cuál es, son dos, y fue autorizada en nuestro país en octubre del 24.
y según el seguimiento que le he dado, llega a México la vacuna en octubre del 25, ¿no? Es una vacuna para adulto mayor y también se aplica a la madre en esta semana de la gestación, con una alta producción de inmunoglobulina G que atraviesa la barrera, llega al bebé y lo protege. Aquí hay controversia en cuánto tiempo lo protege, no que 6 meses, que 3 meses, pero bueno, se ha visto la otra en Estados Unidos, como ponen en Nirsevimab y la vacuna, es obligación del médico ginecólogo informar a la madre y si ella quiere saber más, que el pediatra que va a atender al niño le informe sobre el Nirsevimab. Ya hay muchas opiniones, hay madres que han aceptado la vacuna, tienen temor de dañar a su bebé, aunque ya está toda la formación, toda la organogénesis está concluida. No tendría por qué, yo creo que esa es una parte que hay que comentarle a la mamá. Los estudios fueron llevados muy, muy rigurosos. Las madres que aceptaron estar en la fase 3 y en la fase 4 ha sido grande la población de todo el mundo, etcétera, ¿no? Y se le pone a la madre y el bebé nace ya protegido, ¿no? Porque ya pasó, se puso en la semana 32, tarda en producir, la vacuna tardará 7 a 10 días en producir altos concentraciones de inmunoglobulina específica y pasa la mamá. Esas son las vacunas la vacuna que existe y bueno, al adulto mayor pues lo protege de una gripe que puede terminar en neumonía. Y bueno, el virus incisional respiratorio como conclusión es altamente contagioso. Acuérdense que el grupo de chimpancés cuando enfermó uno, enfermaron todos, ¿no? Todos, todos, o sea, el 100% es muy contagioso. Si yo tengo bebés que nacen y enferma un hermano, seguro se va a contagiar el bebé que nace en la temporada, ¿no? La madre transfiere IgG a partir de la semana 30, pero es de muy poca protección. Población en mayor riesgo, menores de 3 meses y bebés con neumopatía, cardiopatía y que hayan sido prematuros y que tengan neumopatía de la prematurez. El 30% tendrá enfermedad grave de todos los bebés que se enfermen en los primeros 6 meses. No hay vacuna para los bebés, pero sí para las madres, eso es importante. Y el Palimizumab en nuestro país, durante la temporada, es una muy buena herramienta para prevenir en los bebés que tienen comorbilidad. No se recomienda aplicarlo en los bebés previamente sanos. Palimizumab se recomienda ponerla en bebés con comorbilidad. Es diferente Nirsevimab porque se pone solo una dosis, es una dosis que va a perdurar o todo un tiempo. El Palimizumab se va a poner cada 4 semanas en la etapa que empieza la aplicación en septiembre hasta marzo, creo que son 5 dosis, y en menores de un año. Mayores de un año ya no se recomienda. Y estas son, miren, la primera cita, si le quieren tomar foto, es cómo van a buscar ustedes la información. Yo les recomiendo que la busquen. Ahora, yo busqué el informe de la interestación 24-25, pero ustedes pueden ponerle de la semana 30 del 25, de la semana 36 del 25, y ya les va a ir saliendo cómo estamos. O si estamos en la semana 43, le ponen de la semana 43 y les va a salir todo el año y ver cómo va cambiando la presencia de los virus respiratorios. El informe viene primero COVID, todo lo de COVID, aproximadamente son de 20 a 25 imágenes. Viene COVID, luego viene influenza y al final vienen otros virus, pero vale la pena estar informado, ¿no? Y les recomiendo estos dos autores. A ver, ¿dónde está aquí? Won Chen, Rosa María R.M. Won Chen, Cheu, una investigadora mexicana, bueno, de origen coreano. Ella también es infectóloga pediatra, actualmente es la presidenta de la Asociación de Infectología y Microbiología Clínica. Ella tiene muchas publicaciones, esta es una.
de infecciones virales respiratorias. Y el doctor Noyola, Daniel Esteban, creo Noyola, es un investigador. Su padre fue ay, director de la Facultad de Medicina en San Luis Potosí, muy famosa la escuela. Él es gringo mexicano, la madre es de nacionalidad estadounidense, pero él vive en México y ha hecho muchas investigaciones de virus respiratorias, ¿no? Yo la de, también lo pueden buscar, Pérez González, un colaborador de él, también infectólogo, y un colaborador también con Noyola es el doctor Santos Preciados, que me precio de que fue mi profesor. Les puse estas dos, tienen muchas publicaciones. También Santos Preciado colabora con la doctora Rosa María Guancheu y yo les recomiendo que busquen estos autores y va a haber información seguro de interés para ustedes. Si viene, a veces viene en inglés, pero la mayoría de las publicaciones vienen en español. Y bueno, es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Doctora Lucy, pues muchas gracias por la ponencia. Sí, hay una pregunta aquí, yo también tengo unas preguntas, pero pues antes, pues agradecerle. Yo creo que su charla nos va a permitir actualizar no solo en la cuestión epidemiológica, sino en el manejo de estas infecciones que, como usted bien dijo, son tan frecuentes en pediatría. Y pues es importante comprender que hay que todavía hacer énfasis en la prevención y el abordaje integral de nuestros pacientes, ¿no? De parte de Grecia y mío, pues le agradecemos de antemano que haya tomado este tiempo para podernos dar esta actualización. Mire, aquí hay una pregunta, dice, buenas noches, pruebas rápidas, doctora, ¿qué opina? Mm, hay que, son buenas, las pruebas rápidas son buenas, pero tenemos que investigar cuál es la mejor casa, siempre, ¿sí? Yo tuve experiencia con pruebas rápidas para VIH que pues no sirvieron y se fueron muchos pacientes, incluyendo a madres gestantes que no recibieron tratamiento porque la prueba rápida no detectó el VIH. Entonces, sí tenemos que estar muy alertas en la calidad de las pruebas rápidas. Por ahí circula una que hace influenza, virus sincicial y COVID. A mí me parece de muy buena calidad. No son baratas y circula mucho la promoción en el Instagram y en el Facebook. Me parecen muy buenas. Ahorita no me acuerdo el nombre, pero sí tienen que revisar. Generalmente los médicos nos venden y compramos, no investigamos. Sí tienen que investigar porque esta de las pruebas de VIH trascendió y se demandó a la casa, etcétera, porque son situaciones que te confías en que todo está bien y no es así, ¿no? Te dan resultados falsos negativos y sí tienen que investigar la calidad de cada producto. Son buenas, las pruebas rápidas sí son buenas. Y hay pruebas rápidas también para patógenos bacterianos, pero también he visto muchas fallas cuando la prueba rápida no está bien sustentada. Ok, doctora, gracias. Aquí hay otra pregunta. Buenas noches, ¿ribavirina vía oral está indicada? No, no tiene Ok, efecto. perfecto. Y yo Yo siempre les digo tengo, a los pediatras, no le den, díganle, me llama, y todo eso que va a gastar en medicamentos, cóbrenselo. No, no estoy peleada con el dinero, sí estoy peleada con la prescripción, que no es útil. No, no de le den acuerdo. ribavirina tomada a los niños. La ribavirina ha tenido fortaleza en infecciones virales como hepatitis B, hepatitis C y otras, ¿no? Pero no para virus incisional. Tiene que ser nebulizada y la presentación nebulizada y en México nunca ha llegado. Pero además, mantener nebulizado, es posible, sí puedes mantener nebulizado a un niño 12 horas al día, pero es difícil. Claro. Ok, doctora. Una pregunta. ¿Los pacientes con antecedentes de neumonía, pensando en que obviamente una neumonía que sea severa, que deja secuelas en el pulmón, sería considerado como neumópata y pensaríamos o habría la posibilidad de usar palivizumab? Yo creo que si tu paciente es un neonato
He tenido neonatos con unas neumonías terribles. Tal vez valdría la pena, pero tendría que ser un neonato pequeño. Vaya, no pequeño. Tendría que ser un niño pequeño. ¿Qué te quiero decir? Que el palimizumab se recomienda mucho en el primer año de vida. La neumonía devastadora debe presentarse en etapas muy tempranas de su vida, en la etapa neonatal o en la etapa de los menores de 3 meses, y estar próximo a la temporada de virus incisional respiratorio. Y sí, claro que sí, yo en ese caso sí lo recomendaría. Ok, Ajá. doctora, gracias. Y por último, ¿hay alguna otra medida que pudiera usted recomendar para evitar contagios en el consultorio, aparte del lavado de manos adecuado, usar gafas, batas desechables y cubrebocas? Pues no, lamentablemente los consultorios en la actualidad antes eran muy amplios y tenían ventanas, ¿no? Ahora ya no hay muchos consultorios que ya no tienen ventana, tienen luz ambiental, luz de foco. La ventilación es muy importante. Eso sí, yo le diría, con COVID pasaba que estaba tan tosijoso el paciente que todo estaba cerrado para que no le entrara el aire y esa es la peor medida que podemos tener. La Ok, casa, aunque el paciente esté enfermo y con fiebre, la tenemos que ventilar. Se tiene que ventilar. Las mejores horas para la ventilación es la mañana, que entre el sol, el aire y cerrarlas cuando empieza a enfriar a las 4 o 5 de la tarde. Hay que ventilarla si tenemos en casa enfermos porque así va, incluso la luz ultravioleta ayuda a mejorar el ambiente, ¿no? Y si no ok, tenemos la posibilidad de ventilarla en un consultorio, pues podemos poner un extractor de aire con un ventilador para disminuir los contagios. Eso sería mejorar la calidad para los pacientes, porque llegan por una cosa, a lo mejor llegan por una gripe y a las 3 semanas llegan por una varicela, ¿no? Sí, eso a mí me ha pasado, porque en la sala de espera, pues a veces no puedes controlar todo, ¿no? Sí, claro. eso sí me ha pasado a mí. De acuerdo, doctora. Y aquí hay una última pregunta. Ah, bueno, aquí hay otra más. Dice, buenas noches, ¿cuánto tiempo dura el virus en las superficies? 6 horas, Ok, 6 horas. perfecto. Y Entonces aquí, también puedes tener tus toallitas de cloro para limpiar todo donde va a tocar Si te toca un tosijoso, vale la pena tener tus toallitas de Clorox o la marca que quieran. ujú, Limpiar antes de que entre el siguiente paciente. y aquí una última pregunta que pues bueno, no sé si sea tan correcta, pero dice, ¿alguna recomendación para tomar curso de fisioterapia pulmonar? O sea, ¿se refiere a alguna escuela? Pues yo supongo que sí, o sea, algún lugar, alguna escuela o algo. Híjole, pues yo le diría que tal vez el mejor lugar, pero sería el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Instituto de Enfermedades Respiratorias, porque esa es su labor. Seguramente tienen escuela de eso, los dos institutos que comenté. Yo no sé si el Infantil de México tuviese, la verdad lo desconozco, pero yo creo que el Instituto Nacional de Rehabilitación y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, no, no es el Gia González, tiene otro nombre, debe tener escuela de fisioterapia pulmonar. Y un lugar Perfecto, donde le pueden informar es el CRIT. El CRIT tiene muchos terapeutas de fisiología pulmonar. perfecto, doctora. Pues le agradecemos mucho nuevamente, igual gracias a todos los que se pudieron conectar. Creo que fue una excelente ponencia, un ponente de lujo. Entonces, gracias a todos, gracias a usted por el tiempo, cuídense mucho, buenas noches y nos vemos en otro jueves de rap. Gracias, Carlos, por las palabras. Saludos y hasta luego. Gracias a todos. Adiós, doctora, cuídese. Adiós.